Según el señor Roldán, en una entrevista, dicen que unos trasnochados correístas interpretaron el decreto 1066 como una telenovela y no llegaron al acuerdo. Muy bien, señor Roldán, solo le pedimos que nos explique, como quiera, con términos jurídicos, como cualquier significado en la palabra de la Real Academia de la Lengua. ¿Qué significa ejercer la representación legal de la presidencia? Ejercer la representación legal de la presidencia. Esto es fácil. Si yo soy dueño de la empresa y quiero que alguien esté al frente y tome decisiones por mí y me consulte para tomar las decisiones, lo hago mi representante legal. Así de fácil. Usted respóndale eso al país, señor Roldán, y déjese de usar la risa sarcástica que cree que con desmentirnos a nosotros en lo de las redes sociales, ya con eso nos va a crear el impacto que las redes sociales le ha creado a los medios convencionales. Esos medios convencionales que no informan, desinforman, que son solapadores, guardan silencio porque están bien comprados. No hay mejor cubreboca que los dólares. Un decreto ministerial no es un decreto presidencial. El ministro de Defensa aprueba un decreto en ministerial número 77, en donde del 26 de mayo del 2020, donde autoriza el uso progresivo de las fuerzas y armamento letal en un caso que no pueda ya actuar el diálogo. En primer lugar, el ministerio no es la presidencia de la República. El ministro no es el presidente de la República. Eso quiere decir que un decreto ministerial no tiene la fuerza de un decreto presidencial. El decreto ministerial solo es aplicable en el interior de la institución. Un decreto presidencial es aplicable en todo el territorio nacional. 2. El ministro no puede reformar leyes, no puede reformar normativas. Entonces, el artículo 84.3 dice de la Constitución: la Asamblea y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar y formar materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución. Entiéndase, la Asamblea, no el ministro, ni los militares. Los acuerdos ministeriales solo tienen validez en el interior de la institución. Él puede reformar, puede utilizar los decretos que les convenga para gobernar. Así reposa el artículo 154. Determina que los ministros y las ministras de Estados, a las rectorías de las atribuciones establecidas en la ley, ejerzan las políticas públicas de la entidad a su cargo, expedir acuerdos administrativos que requiera para su gestión. Esa es la norma. O sea, no tiene validez el decreto del ministro de Defensa. Dentro de las Fuerzas Armadas sí. Puede ser para las 3 ramas de las Fuerzas Armadas o como para una sola rama de las Fuerzas Armadas. Él se acoge en un decreto que dictaron el decreto en la Asamblea General, la resolución 34.169 de 1979, en donde dice: faculta a la policía faculta a la policía, pero la policía es la encargada dentro del territorio nacional. La policía es la encargada de poner el orden, de poner todo eso. Si las Fuerzas Armadas prestan ayuda, tienen que someterse a la policía. Caso contrario, no pueden ellos aplicar la fuerza, porque las Fuerzas Armadas es para defender el territorio nacional,
no es para atacar dentro del territorio. La Ley Orgánica de Defensa Nacional, artículo 10, de las atribuciones y obligaciones del Ministerio de Defensa, atribución y obligaciones, expedir normas de acuerdo al reglamento interno de aplicación general en las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, así como los reglamentos internos en gestión de cada fuerza permanente. Recuerden, todo eso decretos son en el interior de las Fuerzas Armadas, en el interior del Ministerio de Defensa, en esa institución. Fuera de ellos no tiene. Recuerden, ustedes no son civiles, ustedes son militares, y los militares son sujetos a las autoridades civiles. No estamos en una dictadura, pero al paso que vamos, estamos en una dictadura. Aquí es donde yo me pregunto, ¿dónde está la ONU? ¿Ustedes sí recuerdan a la ONU? La ONU que defiende las democracias, que castiga a los tiranos. Se escondió. ¿Dónde está la OEA? Que se rasga las vestiduras con Venezuela y con todo gobierno progresista que no esté sujeto a los caprichos de los Estados Unidos. Y quieren aplicar la Carta Democrática en otros países. ¿Por qué no aplican en Ecuador? ¿Por qué no aplican en Colombia? ¿Por qué no aplican en Perú? ¿Por qué no aplican en Bolivia? Son países sometidos, son países donde la dictadura se está haciendo presente porque saben que en las urnas no pueden ganar y de alguna forma tienen que someter y no quieren dejar el poder porque saben que todo lo hecho es inconstitucional y los juicios y las cárceles están a la orden del día. Pero lo que es peor, van a perder el poder, y es donde no los quieren perder. ¿Dónde están los Estados Unidos que odian a los tiranos, a los dictadores? ¿Dónde está la UNICEF que deben velar por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes? Al reducir el sueldo, violación a la Constitución, violación a los derechos de los niños, porque ese sueldo no alcanza, pasarán hambre, no habrá salud. En un país, cuando el Ministerio de Salud lo debilitan, cuando el Ministerio de Educación lo debilitan, cuando la inflación supera los límites establecidos para sostenerse, eso es violación a los derechos humanos. De ahí debe salir UNICEF a defender a los niños, a las niñas y adolescentes. ¿Dónde están? ¿Dónde está la OTAN? La OTAN que tanto quiere atacar a Irán, que atacó a Irak. ¿Dónde están? No, ellos no van a asomar. ¿Sabe por qué no van a asomar? Porque estos gobiernos son serviles a los Estados Unidos y a sus intereses. Si hay un gobierno que no se sujeta, que no se arrodilla, que no implora, ese gobierno sí es considerado un gobierno tirano, dictador. Hablemos del gobierno de Venezuela. Venezuela tiene un bloqueo económico brutal que ocasiona, si no tuviera un presidente capaz de saltar las barreras que le pone, Venezuela ya existirían miles de muertos diarios solo por hambre. Un bloqueo brutal en las aguas territoriales donde no permiten pasar buques, en los cielos internacionales donde no permiten pasar aviones. Eso es lo que lo tiene a nuestra hermana República de Venezuela luchando contra el adversario en forma psicológica, en forma mediática, en forma militar, en forma de bloqueo. Eso es lo que pasa en Venezuela. Nos decían, no queremos ser como Venezuela. Este decreto ministerial, si entra a ser aplicado, señores, si entra a ser aplicado, va a estar la decisión, no en los generales, esos payasos nunca salen, tampoco en los coroneles, en los capitanes. Va a ser del que ese momento esté al mando de ese grupo de policías o de militares, y él va a decidir si dispara o no.
Y esto es inconstitucional. Y nos preguntamos, ¿dónde está la Corte Constitucional? ¿Dónde? ¿Saben dónde está? Donde los puso Trujillo. Por eso que fueron escogidos. Han secuestrado las instituciones, la Corte de Justicia, la Corte Constitucional, la Asamblea, todas las instituciones la asaltaron. Eso es tu 7 veces sí. La Corte Constitucional está callada. ¿Sabe por qué está callada? Porque en algún momento que llegue un juicio, ellos no están ni aprobando ni contradiciendo al gobierno, están ahí. Entonces van a decir, no, a nosotros no nos consultó el gobierno, tenía que consultarnos. Entonces ellos se van a lavar la mano como se lava este gobierno desde el momento en que empezó. Todo es la administración anterior. No vamos a esperar, señores, que la Corte Constitucional actúe. No va a actuar. Las denuncias que llegan serán ahí archivadas porque no van a proceder. No le van a dar movimiento, no van a hacer que avance. Estamos sin Corte Constitucional. La vacancia de la Corte Constitucional continúa largo. Este artículo violaría los derechos de todos los ciudadanos, de todos los violaría. Hay una violación a la Constitución y hay una violación a todo orden jurídico. Yo les dije, no descuiden el decreto 1066, no le quiten de vista, no le saquen el ojo. A partir de ese decreto, un ministerio osa mandar un decreto a nivel nacional. Un ministerio dice lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer por encima de la Constitución, porque la Constitución dice, reposa, que nosotros podemos entrar en resistencia y entramos en resistencia, y si nos maltratan tenemos que devolver el maltrato. ¿Qué esperan? Si ellos nos matan, nosotros quedarnos callados. No, tienen que defenderse. Y estamos defendiendo un derecho constitucional que la prensa lo calla. Pero si la prensa tuviera un gobierno que no son leales a los Estados Unidos y comprados y pagada la pauta, te aseguro, hermano, que en este momento tendríamos una ráfaga y nos llamarían dictador, de todo. Una vez más, la prensa ecuatoriana es corrupta, no hay que verla. El artículo 98 de la Constitución dice: los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones y omisiones del poder público de las personas naturales y jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demanda reconocimiento de nuevos derechos. Mandamos reconocimiento de nuevos derechos. La Corte Constitucional, que se manifieste, no se va a manifestar. La Asamblea, ¿dónde está la Asamblea? La Asamblea debe saltar con este decreto. Tampoco se va a manifestar, porque están bien agarrados de donde más le duele a uno. Cuando no quisieron aprobar las 2 leyes ya archivadas, no las quisieron aprobar, cogieron y siguieron a un asesor de un asambleísta y se aprobaron las leyes. No tenemos institucionalidad en este país. La institucionalidad la regalamos el día que ganó el 7 veces sí. La regalamos. Porque lo que ellos preguntaron, a lo que ellos están haciendo, hay una barbaridad, hay una distancia increíble. Engañaron a todo el mundo. La Asamblea, por dignidad, por decoro, por darle los últimos manotazos de ahogado, llame muerte cruzada. Ya estamos gobernando bajo decreto, señores. La Asamblea no existe, la Asamblea tiene miedo, la Asamblea tiene terror. El presidente está gobernando por decreto.
Y los decretos ya ni siquiera salen de la presidencia, los decretos salen del ministerio. Sí, hay que reconocer, los compraron a todos, lo dejaron robar a todos y en ese momento ¡pac!, los presionan para los votos. Así gobierna la derecha. ¿Qué? ¿Me vas a decir a mí que no es así? ¿Ah? No me vengas a decir que están activados los trolls. No, señores. Nosotros hemos defendido antes de la Revolución Ciudadana y después de la Revolución Ciudadana los derechos. Nuestra misión es hacer conciencia, despertar conciencia. Nuestra misión es despertar conciencia política. Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que siempre vamos a hacer. Y en el momento también reclamar nuestros derechos y en la calle también lo podemos hacer. Pero tenemos que despertar conciencia, porque ese grupo de personas que alcanzaron la estabilidad económica llegando de media hacia arriba, se creyeron millonarios, pero ahora todos están afectados. No te quiero decir, te lo advertí. Ustedes sabían que iba a pasar. Y por último, el artículo 159, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes, no deliberantes. Cumplirán su misión con estricta sujeción al poder y servir sin condiciones. Pero sobre todo, tienen que proteger, no tienen que quitar vida. Entiendo que el miedo a la pandemia nos tenga estáticos, lo entiendo, pero no siempre va a estar la cuarentena. En la cuarentena nos dieron para el santo y la limosna, nos metieron todo lo que rechazamos. Es hora de despertar, es hora de sacar al tirano. La única forma que ellos van a entender es que nosotros estemos en las calles. Pero todos, no un grupito minúsculo con un dirigente, porque se lo van a llevar preso ese dirigente y se lo van a llevar a los 4 o 5 dirigentes presos y el resto se va a abrir. Esto es una lucha de todos, no de uno, no de 5, no de 10. Esto es sin bandera política, ya no hay bandera política. Esto es por nuestros derechos, por los derechos de nuestros hijos. Porque $220 no te va a alcanzar para comer, pagar luz, agua, teléfono, todo eso. $220 no te va a alcanzar para que lleves al médico, para que compres útiles escolares, para que compres uniformes, no te va a alcanzar. Para nada, va a haber una recesión económica, donde vamos a estar en una crisis que no tiene precedente. Pero esto no tiene nada que ver con el COVID-19. 17.000 millones de dólares aumentó la deuda externa. No hemos visto un centavo de eso. 2.500 millones, 2 millones y medio se pagó una firma para que buscara cuentas de Jorge Glass y Rafael Correa. No hay. Feriaron el dinero, 784 millones de dólares dice que fueron destinados al Ministerio de Salud. Pero vean los hospitales, no hay ni jeringa, no hay ni siquiera termómetros, no hay, los tensiómetros son de los antiguos y muchas veces los llevan los médicos. Todo te han engañado, te robaron, te roban y te robarán siempre. Porque estos son unos delincuentes disfrazados de honestos y tú que les crees. Y si no quieren salir, seguiremos luchando lo que podemos. Pero la Asamblea Nacional nos ha demostrado que está hecho para la esclavitud. Pero lo que es peor aún, son esclavos de los que cuidan el patio trasero de los Estados Unidos. No saben el poder que tienen, no saben que aquí pueden vivir como reyes cuando hagan el bien a las mayorías y no sepultados porque hagan la campaña política que hagan lo que hagan, no sirven. Solo con fraude quizás puedan llegar, pero la gente no se lo va a aguantar, porque el fraude está ya
en proceso. Por eso están armados, por eso son estas leyes, porque tienen miedo a perder, tienen miedo. Ya dejen ese fantasma de Correa, dejen tranquilos a los correístas. En este momento no hay correístas, en este momento es todo el país que está enojado porque le han flexibilizado las horas, los han puesto a competir con el empleador, le han reducido el sueldo, le han quitado sus derechos. Es todo un país el que está de pie. Solo tenemos que unirnos. Si estamos en grupos separados, unirnos. Organicémonos. Eso sí se puede. Si Venezuela es un país bloqueado económicamente, es un país sitiado con armas, se mantiene firme en la lucha y unido, porque en el momento que el adversario quiere entrar se une todo el pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, unirnos. Tendrán que entrar a la fuerza, pero ese pueblo no se va a dejar así nomás. Felicitaciones, señor presidente de la República Bolivariana Nicolás Maduro, porque usted ha demostrado y ha hecho entereza de que cuando se ama a sus ciudadanos, a su país, las peores barreras se pueden cruzar. Felicitaciones al pueblo de Cuba, que no tuvo miedo al monstruo de los Estados Unidos y sigue de pie. Y estos señores tienen miedo, los que cogobiernan y los que gobiernan en la actualidad, toda la derecha entera tiene miedo a un solo hombre que se llama Rafael Correa, ese monstruo. ¿Por qué? Porque llegará el Estado de Derecho y es lo que más le temen estos delincuentes en el gobierno donde todos roban. Washington Orejuela, CONECOT, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Secretaría del Ecuador.